Buenos días para todos. Hoy vamos a tratar un tema que es de la actualidad. El Senado de la República, a través de la izquierda, los del Polo, los de Petro, el grupo de los verdes, tratan de manifestar que el culpable de que Santrich e Iván Márquez se hayan ido para la guerrilla de nuevo, para crear las disidencias de la guerrilla que ellos ni siquiera llaman disidencias, sino la guerrilla de la FARC, es culpa de Néstor Humberto como fiscal de la nación. Yo he escuchado todas las opiniones y todos los argumentos de cada uno y he escuchado lo que manifiesta el exfiscal de la nación. Esta mañana, hoy lunes 30 de noviembre, tanto María Duzán con la W como Fernando Londoño con su emisora interrogaron iniciaron a pedirles explicaciones a Néstor Humberto sobre toda la situación de lo que se presentó, si la fiscalía es culpable, si la DEA hizo un montaje contra Santrich y Iván Márquez para destruir la paz en Colombia o no. Yo les digo personalmente, trabajé mucho y ayudé mucho por el proceso de paz. Y estoy de acuerdo de que se firmara la paz. Y estuve en el Teatro Colón en ese momento histórico, después de haber perdido el plebiscito, porque el pueblo no quiso la paz con la guerrilla, por mayoría, y eso es una realidad histórica. No obstante, yo hice lo posible y lo imposible porque se firmara la paz, con unos mecanismos que ahorita no les explico. Y todavía creo en la paz en Colombia. Creo en la paz y fue un dolor de cabeza el que se quitó el Estado colombiano, el pueblo colombiano, la gente, este tema de la guerrilla de la FARC. Pero eso no significa que se haya acabado la guerrilla, porque si no firmó la paz los helenos, la guerrilla continúa en el país y estos disidentes de la guerrilla, que son varios y bastantes, son catalogados como disidentes, como residuos de la guerrilla, pero la guerrilla como estructura se acabó en Colombia de la FARC. Y ese es el lado positivo. El lado negativo fue que la misma guerrilla con el Estado colombiano, con el gobierno de Santos, montó una JEP a dedo, a ojo, a beneficio de la misma guerrilla, con gente o magistrados de línea y de pensamiento de izquierda, que no debería ser así, porque debería haber un equilibrio para esta JEP, que no la hay. Eso es claro, yo lo tengo claro, pero lo bueno es que son seres humanos los que están ahí y ellos tienen que luchar por buscar la verdad, sobre todo de las guerrillas, sobre todo de la guerrilla de la FARC, de lo que hicieron durante los 50 o 70 años de existencia en el país, porque fue del 1964 que se creó la guerrilla de la FARC. Entrando ya directamente al tema de Néstor Humberto, exfiscal de la nación, me he dado cuenta de un aspecto, de varios aspectos. Néstor Humberto, pues yo lo veía con malos ojos porque hay cosas que no van con respecto
a Obredex y al tema de Sarmiento con los contratos que habían con Obredex. Pero en el tema de Santrich, de haber ordenado a meterlo a la cárcel, a mí me pareció demasiado correcto. ¿Por qué? Porque la guerrilla no podía delinquir después de los acuerdos de paz. Y sí iniciaron a delinquir, y esa es la tentación que se tiene de algunos guerrilleros de la FARC, como sucedió con otros o como sucederá en el futuro. Con otros como los paramilitares, que después de haber cortado, y me acuerdo muy bien cuando yo les ofrecía a los 12 comandantes de los paramilitares pasaporte francés, cortar con todo el sistema de Colombia y cambiar de identidad y dejar todo atrás, era el ideal. Un pensamiento que yo tengo con respecto a superar la problemática del paramilitarismo en ese momento, sobre todo de sus comandantes. Lo mismo sucedió con las FARC. Las FARC tienen buenas intenciones a algunos comandantes. Se les ha dado todo, se les dio las curules en el Senado, se les ha dado protección, se les ha dado garantías. Hay problemas que metieron en ciertos territorios los lugares para que estuviera la FARC, cosa que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el ideal de que las guerrillas, al desmovilizarse, al entregar las armas, a hacer el proceso de paz, deberían era cambiar de sectores, porque en ciertos territorios donde ellos han mandado seguirán los problemas de narcotráfico, problemas de enemigos que tienen, problemas de problemas y problemas. Cuando uno voltea página, era ellos que salir a otros territorios, darles garantía de protección en lugares donde no había problemática social, y así cambiar de vida, iniciar a meterse dentro del Estado, dentro del gobierno, dentro de la nación como ciudadanos normales, sea que se metan después en política, que sea en negocio o en formación de familia o de persona o en empresa, pero debían salir de esos territorios y ubicarse en territorios neutrales, nuevos, donde no hubiera tanta persecución, o donde ellos que habían actuado tienen sus amigos, pero también tienen muchos enemigos. Ese es el problema central. Entrando de nuevo al tema de Néstor Humberto, me he dado cuenta, con esos interrogantes que le hacía la doctora Dusan, interrogantes como si fueran en un juzgado, ¿sí?, con puntos claros, Néstor Humberto dijo: no, esto es miremos la historia, miremos los hechos, miremos cada acontecimiento, pero no untar una cosa con otra, porque crea confusión. Y crear confusión es precisamente lo que quiere el sistema, para meterle la culpa al Estado, para meterle la culpa al fiscal, para meterle la culpa al gobierno de que Santrich e Iván Márquez se fueron para la guerrilla por culpa de ellos. Y eso no es así. Eso no es así. Fue muy claro Néstor Humberto, y en esto yo no conocía, había escuchado, ¿sí? Después escuché las campanas de todos los políticos, Roy Barrera, Petro, Antonio Sanguino, de la cual pues es fácil tomar un artículo, tomar un tema, tomar otro tema y crear la confusión. Cosas que no están claras, ¿sí? Pero tampoco tenemos que tratar de señalizar y condenar y judicializar a Néstor Humberto de los hechos que sucedieron con respecto a Santrich y a Iván Márquez.
Fue muy claro Néstor Humberto cuando dijo, las primeras investigaciones que se tenían eran del sobrino de Iván Márquez, el cual no tenía nada que ver, o quién sabe si tenía que ver Iván Márquez por ser el sobrino, porque precisamente es el problema en el cual lo metió a Iván Márquez, seguramente el sobrino, y él se dejó caer en esa vaina. Yo digo una cosa, cuando Iván Márquez, que no está señalizado de narcotráfico, pero que el sobrino seguramente cantó que el tío tenía que ver, o amigos del tío, en la corrupción que había en ese momento de las platas o de los recursos de los guerrilleros que eran para el beneficio de los contratos y cosas que tenían que hacerse a beneficio de ellos, que habían chanchullos como sucede en todo lado, ¿sí? Cuando hay contratación, la guerrilla tenía el mecanismo de pedir la vacuna del 5% o del 6% en el Cauca, en Nariño, en Norte de Santander, en Arauca, en Chocó y en distintos lugares a empresarios, a empresas, a sociedades en el país. Eso no puede negarse. Y ellos tendrían que cantar y decir las cosas, que no lo sé si lo han dicho ante la JEP o no. Pero el hecho es que ellos pretendieron que con las contrataciones que habían, manejándola ellos, podían hacer el chanchullo de quitarle un porcentaje y de hacer negocios con respecto a las platas y a los recursos de los exguerrilleros de la FARC, que era para beneficio de los mismos exguerrilleros. Es un problema de ansiedad, de la avaricia, de querer tener plata por todo lado, de cómo voy pegado yo al tema. Y ahí fue donde iniciaron las investigaciones con el sobrino de Márquez, de Iván Márquez. Fue muy claro Néstor Humberto que decía, pero ¿cómo vamos a meter a Iván Márquez si en ese momento no se sabía nada? Una cosa era el sobrino y otra cosa el tío, ¿sí? Y si el corrupto era el sobrino, pues estaba investigando si era el sobrino. Y Iván Márquez, pues, no estaba vinculado directamente. Que podía influenciar lo que era Iván Márquez con respecto al sobrino, podía ser, pero no tenía la investigación total. Todo se concentraba, era en el sobrino. Claro que en el momento, sucesivamente, cuando el sobrino inició a ser testigo de informar quiénes estaban detrás de eso, que no era él, sino también otros, quiénes eran los cabezas para los serruchos y todo, que él era un instrumento o también estaba participando del serrucho. Entonces, cuando inició a colaborar con la justicia, pues claro que Iván Márquez le dio miedo. Y por eso, antes que de pronto lo agarraran, se escapó porque la debía. Y ahí el problema de Iván Márquez. Pero él no estaba investigado en primera persona, sino el sobrino. Y en eso fue claro Néstor Humberto para tener claridad sobre ese aspecto. El segundo aspecto era lo de Santrich, que también tenían negociaciones con el narcotráfico. Tenemos que ser claros de una cosa. La guerrilla de la FARC estaban trabajando como narcotraficantes. Seguramente varios sí. ¿Quiénes? Lo saben ellos. Tienen que cantar ellos. Nosotros como pueblo, como país, ni periodistas, ni políticos, ni sociedad, sabemos quiénes a profundidad estaban vinculados con el narcotráfico. Lo saben ellos. El hecho concreto era que Santrich estaba también negociando unos temas de narcotráfico con el sobrino de Iván Márquez y ahí lo agarraron en la palma de la mano. ¿Quiénes? La DEA, las investigaciones internacionales, el gobierno colombiano a través de la fiscalía,
¿sí? Que es el normal. Cuando se supo que Santrich estaba vinculado directamente y llegó la orden, hasta ese momento, según Néstor Humberto, supo él en primera persona que directamente estaba vinculado a él y por tal motivo había que agarrarlo. No le informó al gobierno, no le informó al presidente, sino el mismo día que lo agarraron. ¿Por qué motivo? Vaya uno a saber que como había unos tratados de paz en la cual el presidente Santos, el expresidente Santos, tenía mucho interés en que se surgiera, podía ser que antes de agarrarlo le informara a la guerrilla y se escapara Santrich. Por eso Néstor Humberto, cuando le llegó la documentación, a los pocos días informó a Santos ya el día que lo agarraban. Pero eso fueron pocos días. Significa que no se lo dijo porque seguramente no había confianza y la justicia para que caminara, para que se hiciera efectivo, sobre todo con las relaciones con Estados Unidos y la DEA, pues prefirieron hacerlo paralelamente, como sucedió y como sucede, que es otro tema que podemos hablar, cuando llegaba el Estado a atacar o a eliminar un comandante guerrillero en ciertos territorios. El problema central es que ellos, los guerrilleros, tenían infiltrado dentro de los militares que cuando iban a hacer una operación, el día anterior se hablaba de la operación y al otro día ya sabían los comandantes guerrilleros que los iban a bombardear. ¿Eso qué significa? Que dentro de las fuerzas militares hay colaboradores de la guerrilla, hay gente que informaba a la guerrilla y seguramente o eran vinculados directamente con los guerrilleros o recibían prebendas para dar información a la guerrilla. Había una colaboración de algunos militares con la guerrilla, cosa que deben saber también los mismos guerrilleros y ojalá se supiera la verdad de este tema. Esto queda a entender que Néstor Humberto, por la relación que tenía el presidente con los exguerrilleros, evitó informarle inmediatamente al presidente, sino que lo hizo el día que agarraron a Santrich. Y seguramente le dio toda la información, pero no particulares, porque cosas particulares lo tenía la DEA y la DEA tampoco le informa todos los detalles a la fiscalía. Y ahí fue el meollo del problema. ¿Qué sucedió sucesivamente? ¿Por qué? Porque agarraron a Santrich, lo metieron a la cárcel e inició el tráfico de influencia para sacar a Santrich por parte del mismo gobierno de Santos, por parte de la misma JEP, por parte de las ONG internacionales que son de línea izquierda, por parte de quienes estaban interesados para que no sufriera el proceso de paz o la firma de la paz problemas de raíz, porque estamos hablando de un comandante de un peso pesado como era Santrich. Iván Márquez no se agarró, no se metió a la cárcel en ningún momento. Era solamente a Santrich. Inició todo el trabajo de la izquierda colombiana a tratar de buscar mecanismos para liberar a Santrich por intereses que vamos a saber qué es, sean positivamente o negativamente. El hecho concreto es que Santrich cometió fallas, el cual la JEP y la Corte Suprema de Justicia, que ahí sí cometió un error de ordenar la liberación de Santrich,
y la JEP también, hizo que Santrich se me vinculara al Senado, pero apenas tuviera la oportunidad se escapaba porque la debía. Esa es la realidad. Él la debía. Lo mismo que Iván Márquez. Fue así que decidieron irse con los disidentes de la guerrilla porque ellos tenían planeado, si las cosas no van, de nuevo nos volvemos para el monte. Pero no va por cuál motivo, por culpa del Estado, por culpa de la Fiscalía, por culpa del gobierno. No, fue por culpa de ellos dos personalmente que cometieron delitos después de la firma de la paz. Y eso tiene que estar claro, porque nos van a vender la idea que ahora el culpable es el Estado, el culpable es la Fiscalía, si es la Fiscalía, pues es el Estado. Si es Néstor Humberto en primera persona, no es el Néstor Humberto, es la Fiscalía, o sea, el Estado fue culpable del quebranto de la paz, y no es así. Quien quebrantó la paz fue Santrich e Iván Márquez, que por corrupción y con las ansias de tener plata, de tener más poder, de seguir delinquiendo, se dejaron caer. Y al dejarse caer, iniciaron a temblar, porque le dieron incluso la curula al Senado. Si no la debía, pues podía continuar en el Senado. Lo mismo Iván Márquez, podía posesionarse, podía actuar, pero hay cosas que ellos son los que saben. Y seguramente el sobrino de Iván Márquez les informó todo a la DEA y algunas cosas a la Fiscalía colombiana. Ese es el meollo del problema. Ahora, el culpable de la creación de la disidencia de la FARC ya estaban montándola desde antes. Y precisamente varios, según lo que sé, varios han continuado, no entregaron armas, como escuché de algunos que Iván Márquez y Santrich fueron a buscarlos a estos guerrilleros que están por allá en Putumayo o en la región del Pacífico, y ellos no los dijeron que no los recibían, que ellos continuaban como movimiento guerrillero por intereses, sea del narcotráfico o de otras cosas, y estos que querían tener poder sobre nosotros, dijeron que no. ¿Qué significa? Que hay disidencia de la FARC, grupos divididos entre ellos y están actuando en ciertos territorios. E incluso, según con lo que dijeron en el Pacífico, hay intrigas, conflictos y muertes de unos con otros entre las disidentes de la FARC de Iván Márquez, el Paisa y Santrich y los que nunca entregaron armas y por tanto están en conflicto y matándose algunos líderes del uno o a líderes del otro, los que están en comunión con el uno o los que están en comunión con el otro, los que están de acuerdo. Y ahí el problema, que es el problema de los líderes sociales, que es otro tema que sucesivamente tendríamos que hablar. Pero el hecho concreto, según las conversaciones y claridades que dio Néstor Humberto, y según toda la polémica que crearon en el Senado, yo tengo claridad y el pueblo y el país de Colombia tiene que tener claridad que no es el Estado el culpable de que Santrich e Iván Márquez se hayan ido para la guerrilla, sino ellos mismos fueron culpables porque comenzaron a cometer delitos después del acuerdo de paz. Y como la debían, se escaparon y se vincularon a la disidencia. Ahorita la izquierda trata de tapar de que no es así, metiéndole la culpa al Estado, seguramente para el futuro, meterle la culpa al Estado. El culpable de la liberación de Santrich de la cárcel fue la JEP y fue la Corte Suprema de Justicia. Fue un error rotundo y si en el futuro las muertes que vayan a haber, los culpables fue la creación de esta JEP que protegió a Santrich hasta el último momento cuando no debía protegerlo, y la Corte Suprema de Justicia, que quién sabe
quiénes están vinculados con la izquierda colombiana o con las guerrillas, el cual, a través de influencia, obligaron a la liberación de Santrich. Ese es un problema también serio. Yo creo mucho en la Corte Suprema de Justicia, creo en la justicia, hay muchos jueces y magistrados maravillosos que trabajan por el bien del país, pero hay algunos que por una línea de mentalidad están cometiendo errores, pequeños y grandes errores. Por eso la imagen de las Cortes está muy desacreditada por culpa de algunos miembros de la misma Corte, que es otro tema que podemos hablar sucesivamente. El hecho concreto es que según las conversaciones, los diálogos, las entrevistas que le han hecho a un Néstor Humberto, para mi parecer, la Fiscalía actuó bien y positivamente, según la ley, y que el culpable de que Santrich y Iván Márquez se hayan ido a la disidencia de la guerrilla es culpa de ellos mismos personalmente. Y los senadores no pueden ser alcahuetas de estos dos individuos. No podemos ser alcahuetas. Comenzando por Iván Cepeda, que es el que crea mucha intriga para desacreditar siempre al gobierno y al Estado. Yo sé que él tiene sufrimiento por la muerte del papá, pero tiene que ser equilibrado en estos temas, sabiendo que él está vinculado muy estrechamente con la izquierda y con la misma guerrilla, porque tiene una de esas guerrillas el nombre de su papá. Sea que él no esté vinculado directamente, pero sí indirectamente. Vaya uno a saber, porque el que lo sabe es él y la misma guerrilla de la FARC. Concluimos esperando claridad en este tema y que todos tomemos conciencia de que si queremos una paz verdadera, tenemos que no crear conflictos de unos con otros, sino de buscar la mejor vía de conciliación, de reconciliación y de actuar positivamente de ahora en adelante. Es el invito que les hago yo a todos los políticos y a toda la sociedad colombiana.